Buen día, chiquillos, bienvenidos de vuelta a Instrucato. Ahora les tenemos un video sobre tipos de sangre. Vamos a ver varias cosas el día de hoy. Para empezar, vamos a ver cómo se clasifican los tipos de sangre, las diferencias que existen entre aglutinógenos y aglutininas, cómo se heredan los tipos de sangre, los tipos de reacciones transfusionales que pueden existir, la compatibilidad entre los tipos de sangre, o sea, consideraciones entre los donadores y receptores para evitar reacciones transfusionales. Empecemos. Cuando iniciaron a transfundir sangre, por allá de 1667, se identificaron reacciones asociadas a la aglutinación o hemólisis de eritrocitos. Entonces lo que notaban era que había datos como fiebre que estaban asociados con precisamente estos efectos. Incluso en algunas ocasiones este tipo de reacciones llevaba a la muerte del paciente o de la paciente. Eventualmente se descubrió que estas son reacciones inmunológicas y esto tiene que ver con el tipo de sangre del donador y del receptor. Lo que llevó al descubrir que hay reacciones inmunológicas según el tipo de sangre del donador y el receptor. Bueno, los tipos de sangre tienen que ver con los antígenos que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es un antígeno? ¿Qué tiene que ver esto con el tipo de sangre? Hay que considerar los glóbulos rojos, ¿ok? Y la membrana que está repleta de moléculas. Entonces, en la membrana del glóbulo rojo, tenemos expresados cierto grupo de proteínas. Estas proteínas lo que van a hacer es identificar al glóbulo rojo. Entonces, estas sustancias que nosotros tenemos en la pared del glóbulo rojo van a ser antígenos. Estos antígenos son proteínas en su superficie celular. Ahora la pregunta es, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier sustancia que va a producir o tiene el potencial de producir una respuesta inmunológica. En el caso de los eritrocitos, van a tener unos antígenos en su membrana que van a darle la característica o le van a dar el tipo de sangre que es. Entonces, estos antígenos en los glóbulos rojos se llaman aglutinógenos. Hasta ahorita se han identificado hasta 30 antígenos, que vamos a abreviar como AG, y estos son los más comunes. De hecho, se han identificado cientos de antígenos, pero muchos de ellos son raros. Lo interesante aquí es que, a pesar de tener tantos tipos de proteínas en la membrana del eritrocito, solamente algunos son altamente antigénicos. Recordemos que el antígeno es cualquier sustancia que puede evocar una respuesta inmunológica. En otras palabras, si decimos que son altamente antigénicos, ¿okay? Si es altamente antigénicos, quiere decir que van a producir una alta respuesta inmunológica. Y de hecho tenemos dos sistemas que van a ser altamente antigénicos. El sistema ABO y el sistema RH. Entonces, estos dos sistemas van a causar mayor respuesta inmunológica. En otras palabras, todos los demás antígenos van a tener una respuesta inmunológica débil, por lo que clínicamente no son relevantes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sangre según estos sistemas? Bueno, nosotros vamos a tener en el sistema ABO, que puede ser ya sea A, puede ser B, puede ser tipo de sangre O puede ser una mezcla del A y el B, que sería el AB. Entonces tenemos 4 tipos de sangre. ¿Okay? Un poquito más adelante vamos a hablar del RH. Ahorita vamos a hablar del sistema ABO. Antes de entrar al ABO, necesitamos comentar algo muy importante, la parte genética. Existen 3 tipos de alelos. ¿Qué significa alelos? Bueno, cuando hablamos de genética, alelo son diferentes tipos del mismo gen, o sea, hace 3 variaciones.
Entonces, cuando hablamos de estos tres alelos, hablamos del alelo IA, tenemos el IB y tenemos el IO. Son tres tipos de alelo. Ahora, la I, aquí en este caso, se va a referir a inmunoglobulina. Pero bueno, lo interesante de aquí es que cada uno va a tener un estímulo sobre la expresión de las proteínas que se encuentran alrededor del glóbulo rojo. Pero, ¿qué va a expresar cada una? Bueno, hay que considerar que nosotros tenemos pares de cromosomas en nuestro material genético. Entonces, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿sí? O 23 pares de cromosomas, y estos en algún momento van a expresar un tipo de estos, ¿ok? Entonces, el alelo, por ejemplo, el IO, no desempeña una función como tal, o puede desempeñar una función de expresión de un antígeno, pero lo hace en una proporción muy pequeña. Entonces, como tiene una baja función, ¿sí? Una baja función, este realmente no va a expresar un aglutinógeno. Entonces, esto significa que no va a haber un antígeno o un aglutinógeno en la superficie del eritrocito. Ahora, en contraste, nosotros tenemos el IA y el IB que tienen una alta función para expresar los antígenos. Entonces, por ejemplo, en el caso que se exprese el alelo IA, entonces desempeñaría la función de expresar el antígeno A o el aglutinógeno A. En el caso del B, lo haría igual, pero para el antígeno B o el aglutinógeno B. En otras palabras, estos van a tener una función, entre comillas, fuerte. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver más sencillo? Bueno, la función del IA va a ser una función dominante. Igualmente, dominante del B, del alelo B, y van a tener una función recesiva del IO. En otras palabras, si tú expresas el IA, vas a tener el antígeno A en la superficie del eritrocito. Pero como se trata de pares de cromosomas, nosotros podemos tener IA y el IO, y entonces definiríamos el tipo de sangre A, porque tenemos un recesivo y un dominante. En otras palabras, existe la posibilidad de expresar uno de las siguientes combinaciones. Entonces podríamos expresar, por ejemplo, dos recesivos O, y esto nos daría un tipo de sangre O. Podríamos tener un recesivo y un dominante en el caso, por ejemplo, de A, y tendríamos tipo A, porque uno no estaría expresando, que sería la O, y el A sí estaría expresando, que sería el tipo A, el aglutinógeno A. Por ejemplo, también podríamos tener un recesivo, el O, tener un dominante, el B, y entonces tendríamos tipo B. Hay otra variable que podría darnos tipo A, por ejemplo, que sean dos dominantes, un cromosoma dominante o un cromosoma dominante, y nos daría tipo A. En este caso ya llevamos tres tipos de sangre. Existe también otra variante del tipo B, que sería dos dominantes, B y B, tendríamos tipo B. Y por último, tendríamos una combinación de un dominante A y un dominante B, y entonces obtendríamos un tipo de sangre que tenga los dos antígenos en la pared del eritrocito, que sería AB. Esto lo podemos explicar también en herencia con un cuadro de Punnett. Los cuadros de Punnett, si se acuerdan de biología básica, la biología, los utilizamos mucho en la biología, para conocer las probabilidades de herencia que podríamos obtener. Entonces, aquí, por ejemplo, veamos cómo tipo de sangre que tiene un progenitor es tipo A, pero tiene un recesivo, un cromosoma recesivo y un cromosoma dominante. Veamos en el otro progenitor que tenemos también un recesivo, pero es B, tipo de sangre B. Un recesivo, un cromosoma recesivo para O y un cromosoma dominante B. Entonces nosotros aquí podríamos obtener en la combinación O B, podríamos tener OA y podríamos obtener AB. Entonces las probabilidades son
25% para obtener tipo de sangre O, tenemos el 25% de probabilidades para obtener un tipo de sangre B, tenemos el 25% para obtener A y tenemos un 25% para obtener AB. Podríamos ver otro ejemplo en el que nosotros obtuviéramos un diferente resultado. Desde luego, para poder obtener un resultado diferente, necesitamos primero tener una entrada o tener variables diferentes. Entonces aquí nosotros podríamos tener, por ejemplo, que un progenitor sea OB y tengamos, por ejemplo, a otro progenitor que sería O, tipo de sangre O. Entonces en este caso podríamos tener con la combinación 50% de probabilidad para ser tipo de sangre O y 50% para ser B. Un último ejemplo. En el caso que tuviéramos un tipo de sangre, que un progenitor sea dominante y el otro sea con una copia recesiva y uno dominante, podríamos obtener OA, AB y AB. Si se fijan en este caso, nosotros tendríamos el 50% de probabilidad de ser A o el 50% de probabilidad de ser AB. En este caso no pueden tener una cría con tipo B, porque no hay la oportunidad para que presente B. Solamente que fuera, por ejemplo, que tuviera un gen recesivo, entonces sería el caso. Lo intentamos. Si se fijan, por ejemplo, si aquí cambiáramos simplemente entrada, que fuera recesivo, entonces podrían tener 25% para ser O, 25% para ser A, 25% para B y un último que sería el tipo de sangre AB. Entonces, de esta manera nosotros obtener la probabilidad para obtener una herencia de tipo de sangre. Ahora, ¿cuál es la probabilidad en general que se encuentra? Bueno, el tipo de sangre que ahorita estamos mencionando, que puede ser O, A, B y la mezcla de A y B, en la población en general es muy alta para tipo O. De hecho, nosotros tenemos el 47% de la población que tiene tipo O. Tenemos un porcentaje ligeramente más bajo del tipo A. Después tenemos un número mucho más bajo para tipo B. Y por último, para el AB es un 3%. Entonces, esto es más o menos la distribución normal o la distribución que generalmente encontramos en la población en general. Ahora, estamos hablando de reacciones inmunológicas, pero hay que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que reacciona inmunológicamente en contra de los aglutinógenos? Como cualquier respuesta inmunológica, hay que considerar a las inmunoglobulinas. De hecho, es eso, son anticuerpos. Entonces, nosotros tendríamos que ver que la respuesta inmunológica, ¿okay? Los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿okay? Las inmunoglobulinas, lo que van a hacer es atacar a los antígenos que se encuentran en la membrana de glóbulos rojos. Sin embargo, no van a atacar a los glóbulos rojos propios. En otras palabras, los antígenos, ¿okay? Los antígenos que se encuentran normalmente en la pared del glóbulo rojo no van a ser blanco de los anticuerpos de nuestro propio cuerpo. Noten que ustedes tendrían anticuerpos pero diferentes a los que nosotros estaríamos expresados en nuestra pared. Lo ponemos como ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un glóbulo rojo con un antígeno en la pared A, o sea, un aglutinógeno A, los anticuerpos que van a ver son anti-B. ¿Por qué anti-B? Porque ese es un antígeno que no está en nuestro glóbulo rojo. Sería muy desventajoso que nuestro mismo organismo estuviera creando anticuerpos en contra de nuestras mismas células. En ese caso, habría destrucción constante de nuestros glóbulos rojos. Entonces, reitero, si yo tengo un tipo de sangre A, quiere decir que estoy expresando A
en mi membrana celular. Sin embargo, no voy a tener anticuerpos, ¿ok?, en contra de ese antígeno. Los anticuerpos que se están produciendo en nuestra sangre no van a ser los mismos que estén atacando a nuestras moléculas. Estos se llaman aglutininas. Otro ejemplo, si yo tuviera un glóbulo rojo con A y B, entonces yo tendría 0 anticuerpos en contra de esas sustancias. Un último ejemplo, si yo tuviera tipo de sangre O, quiere decir que no estoy presentando ningún antígeno en mi glóbulo rojo, entonces yo tendría anti-A y anti-B. Entonces, ¿cuándo se crean estas aglutininas? ¿Okay? ¿Cómo se crean o cuándo se crean estas aglutininas? Estas aglutininas se van a crear a partir de los 2 a 8 meses de edad. De ahí van a tener un pico. Van a tener un pico más o menos por allá de los 10 años. Y poco a poco van a ir disminuyendo a lo largo de la vida. ¿Qué reacciones pueden presentarse al transfundir sangre? Bueno, existen de dos tipos. Las reacciones pueden ser aglutinación de eritrocitos y eventualmente la hemólisis. La hemólisis se va a dividir en dos, la temprana y la tardía. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Ok, en la temprana nosotros debemos de tener una gran concentración de anticuerpos, en especial inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina lo que va a causar es que va a activar al complemento y el complemento va a tener eventualmente la creación del complejo de ataque de membrana y esto va a llevar a la lisis del glóbulo rojo. Esto, reitero, tiene que ver con altas concentraciones de anticuerpos. Necesitan grandes concentraciones de anticuerpos para poder haber este tipo de hemólisis. No es tan común. En el caso de la tardía, nosotros podemos tener la concentración de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Cualquiera de las dos puede estar presente en el organismo. Esto va a llevar a que a los glóbulos rojos se les peguen estos anticuerpos y estos van a producir que se peguen estos glóbulos rojos entre sí. Eventualmente estos glóbulos rojos van a empezar a deformar y esto, deformación de la membrana de los glóbulos rojos, va a llevar a fagocitosis. Estos glóbulos rojos van a destruirse y van a liberar su contenido hacia el plasma, dándonos la hemólisis. Si se fijan, hemos hablado del sistema ABO, pero nos hace falta, muy importantemente, hablar del sistema RH. El sistema RH es un sistema muy similar al ABO. Sin embargo, en el RH, curiosamente, nosotros estamos viendo una hemólisis o una respuesta tardía. En el sistema ABO tenemos una respuesta inmediata porque tenemos mayor cantidad de aglutininas o anticuerpos en contra de los aglutinógenos que no se encuentran en la pared del glóbulo rojo. En el caso del RH es al contrario. Nosotros primero tenemos que sensibilizarnos con grandes concentraciones al antígeno RH y hasta después se va a generar este tipo de anticuerpos. Los antígenos RH son 6. Podemos tener C mayúscula o C minúscula. Podemos tener D mayúscula o D minúscula. Podemos tener E o E minúscula. Ahora, ¿por qué digo O? Porque nosotros tenemos una copia de alguno de estos dos, tenemos otra copia de alguno de estos dos y podemos tener también una copia de alguno de estos dos. En otras palabras, nosotros podemos tener C, D y E. Pero no podemos tener, fíjense, cuando tenemos C mayúscula no podemos tener el C minúscula. Si tenemos el D minúscula no podemos tener el D mayúscula y si tenemos el E minúscula no podemos tener el E mayúscula y viceversa. O sea, hace que vamos a tener una copia de alguno de estos dos. Eso es lo importante. De cada uno de los tres vamos a tener una copia.
Y de aquí, el más antigénico es el D mayúscula. Este es el que vamos a decir si se encuentra presente, entonces decimos que el RH es positivo. Si no está presente, decimos RH negativo. La pregunta sería, entonces, ¿podría existir algún otro de estos antígenos a pesar de que sean RH y decir que son RH negativo? Sí, y de hecho puede haber reacciones aunque sea un RH negativo, porque puede expresar otro tipo del RH. Siempre va a haber alguno de estos. Sin embargo, como se trata del más antigénico, el D, ese es el que vamos a considerar para las transfusiones. Las reacciones transfusionales que pueden presentarse por el RH de otro tipo no son tan graves. Entonces, lo que vamos a hacer es una tablita. Vamos a tratar de explicar con esta tablita tipo de sangre que puede recibir un paciente dependiendo de los antígenos que tenga en su pared. Entonces aquí vamos a tener a nuestro glóbulo rojo inicialmente. Vamos a expresar algunos antígenos. Para empezar, nuestro antígeno inicial no va a estar presente. ¿Okay? Entonces este va a ser un tipo de sangre O, ¿sí? Porque no tiene aglutinógenos. Sin embargo, sí va a tener aglutininas. Anti-A, anti-B y tiene anti-D. Recordemos que el D es el RH. La última línea, la última fila, la vamos a utilizar para ver qué tipos de sangre puede recibir. Veamos otro caso. Tenemos otro glóbulo rojo, pero este glóbulo rojo sí va a presentar un aglutinógeno A. En este caso vamos a tener aquí, no tiene el B, no tiene el D. Entonces va a tener aglutininas anti-B y anti-D. En este caso, como tampoco tiene D, sería A negativo. Vámonos con el que sigue. Y este glóbulo rojo va a tener el tipo B. Tiene B, pero no tiene ni A ni D. Entonces, en este caso va a tener sus aglutininas anti-A y anti-D. Este es un tipo de sangre B negativo. Veamos el tipo de sangre AB, igual negativo. Entonces, tenemos a nuestro glóbulo rojo, tiene un aglutinina acá A, tiene nuestra aglutinina B, aquí lo ponemos A y B, y como anticuerpos va a tener solamente al anti-D, porque como tiene los dos aglutinógenos no puede tener las aglutininas para esos antígenos. Entonces en este caso vamos a tener AB negativo. Si se fijan, aquí tenemos los 4 tipos de sangre, pero con RH negativo. Veamos ahora la otra mitad. Vamos a ver ahora tipo de sangre, pero positivos, RH positivos. Entonces vamos a tener nuestro glóbulo rojo, y nuestro glóbulo rojo va a tener solamente el aglutinógeno D. Entonces el aglutinógeno D lo ponemos aquí. Va a tener aglutininas contra la A, aglutinina A y aglutinina B. Recuerden, lo que tiene el glóbulo rojo no puede tener el anticuerpo. Entonces aquí vamos a poner que es A y tenemos al D. Tipo de sangre A positivo. La anterior es O positiva. En este caso vamos a tener un aglutinógeno A y vamos a tener el aglutinógeno D. Anticuerpos anti-B. Glóbulo rojo. Tenemos ahora un tipo de sangre B positivo. Tenemos aquí el aglutinógeno B, tenemos aglutinógeno D. El aglutinógeno D lo ponemos aquí y el D también. Anticuerpos, solamente anti-A. Y por último, tenemos un tipo de glóbulo rojo. En este vamos a tener prácticamente todos los aglutinógenos. Tenemos A, tenemos el aglutinógeno B y tenemos por último el aglutinógeno D. En este caso lo dejamos A, B y D. Por último, aquí no vamos a tener. ¿Okay? En este caso tendríamos un tipo de sangre A, B positivo. Notarán que el que menos aglutinógenos tiene es el O,
por lo que este es el donador universal. Fíjense, detalle del donador universal, puede donarle a cualquiera porque no tiene aglutinógenos. Quiere decir que ninguno de estos otros casos debería de tener una reacción con los anticuerpos. Entonces, en este caso, puede donar a cualquiera. Detalle, no puede recibir de cualquiera, solamente va a recibir de O. Entonces, puede donar a todos, pero solamente puede recibir de O negativo. El tipo A negativo puede recibir, se hace después del O negativo, de A negativo. ¿Por qué? Porque este va a tener anticuerpos para el B y para el D. Entonces, cualquier cosa que le pongas que tenga B o D va a reaccionar. Entonces, para poder saber esto, tenemos que ver los aglutinógenos. O sea, ¿de quién puede recibir? Tendríamos que ver los aglutinógenos. Entonces, fíjense, B negativo. Aquí tenemos, pues, O negativo porque no hay un anticuerpo, pero, fíjense, aquí no está el B, entonces puede recibir de B, tiene que ser negativo. Entonces, aquí está, B negativo, otra vez B negativo. En este caso, fíjense, tienen anti-D solamente, pueden recibir de más personas. En este caso pueden recibir de O negativo, fíjense, pueden recibir de A negativo, pueden recibir de B, pero tiene que ser negativo, pueden recibir de su mismo tipo de sangre, AB negativo, esos son todos, ¿no? ¿Ok? Veamos los positivos. En este caso nosotros tendríamos, ¿ok?, que puede recibir de O positivo y de O negativo. Recuerden, O negativo le puede donar a cualquiera. O negativo lo dejamos ahí y O positivo de su mismo tipo de sangre y ya de ninguno otro porque tiene los anticuerpos. Aquí en el A positivo puede recibir de O negativo, también de O positivo, ¿ok?, y de A positivo. A positivo. Como tienen menos anticuerpos, ya pueden recibir de más personas. B positivo, tenemos igual O negativo, O positivo. Estos pueden donarle a los B positivo y su propio sangre B positivo, porque no tiene el anti-B. Y este último, el AB positivo, este es el receptor universal. Este puede recibir de cualquiera. Es lo interesante, que no puede donarle a cualquiera, de hecho nada más puede donarle a la B positivo específicamente, pero puede recibir de todos. Entonces fíjense, O negativo, O positivo, A positivo, B positivo, igualmente A negativo, B negativo, AB negativo y AB positivo. Un consejo para ver quién le puede donar al tipo de sangre, necesitan poner mucha atención en las aglutininas que contiene, porque los paquetes globulares que se administran no vienen con aglutininas, ¿ok? Fíjense, no vienen con aglutininas. Entonces, quien dona no está entregando los anticuerpos en la sangre que está donando, ¿ok?, porque se realiza un proceso para que no tengan esas aglutininas. Entonces, es muy importante que consideren a las aglutininas solamente del receptor, no del donador. Y los aglutinógenos, eso sí, hay que considerarlos en el donador. Antes de irnos, no se te olvide regalarnos un like y suscribirte. Si te gustan nuestros videos y publicaciones, nos puedes visitar en nuestro sitio web, instrucato.org, y en Instagram para más contenido. Si deseas ser parte de la familia Instrucato como colaborador o colaboradora y ver más contenido más seguido, por favor considera donar en patreon.com/instrucato. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.